prentsaurreko honetara hurbiltzeagatik. Begoña Pedro Sanaz, Hezkuntza Sailburu ordea, eta nirekin batera, nire eskerretara, Eugenio Jimenez, plangintzako zuzendaria, eta Eduardo Gubieta, ICI Beiko zuzendaria. Dakizuenez gaur, onarpen aginduaren edo aginduen, zebi normatiba berri arautuko ditugu urrengo asteetan, otsailean gauzatuko da matrikulazio prozesuari lotuta. Horiek biak aurkeztera gatoz gaur, eta guretzat importanteak diren aginduak dira, normak dira. Ze ikasle zaurgarriak modu orekatuago batean eskolatzea da hauen helburua, dakizuenez, edo ondo gogoratzen badozue, orain dela hilabete gutxi gora bera, dekretu bat onartu genuen, dekretu horretan, pizka bat, filosofia berri guztia arautzen zen, lonloera egokitzeko batit bat, oraingoan, egingo duguna da, pizkat ze irizpideen baitan, kokatuko dugun, edo egingo dugun, prozesu hau, matrikulazio prozesu hau. Eta, gaurre azalduko ditugun neurriak, era berean, bat egiten dute, etorkizunari begira onartu nahi dugun hezkuntza legearekin, eta baita, legebiltzarrean onartutako hezkuntza akordioaren, eta bere baitan jasotako 53 neurri zehatz horiekin. Estaba comentando que las medidas o las normativas que vamos a presentar aquí hoy en rueda de prensa están relacionadas con la futura ley de educación, en la que junto con la comunidad educativa y agentes políticos venimos trabajando desde hace tiempo, que se recoge el objetivo de abordar poco a poco la segregación escolar, y también en el acuerdo educativo que se aprobó el 7 de abril en el Parlamento Vasco, se subraya esa necesidad de abordar de una manera más concreta, específica, con nuevas medidas y nuevas políticas, la equidad educativa. Os recuerdo que se hablaba de 43 medidas específicas y lo que vamos a presentar hoy aquí está directamente relacionado con algunas de esas actuaciones de política de segregación. Pregunta importante, ¿de qué hablamos cuando hablamos de segregación escolar? Cuando hablamos de segregación escolar, estamos hablando de una distribución desigual del alumnado en centros escolares, por diferentes razones, por razones de características personales, sociales, culturales, económicas y también por su origen. Y esa distribución, en la mayoría de los casos, pues no coincide, hablamos en términos estadísticos, con la composición socioeconómica y cultural de la población del área o de la zona en la que se encuentran dichos alumnos y alumnas. Y esto es lo que genera desigualdad. Es importante señalar que esta definición está validada por sendas investigaciones y en este caso, en lo que respecta a la nueva política que queremos poner en marcha, es algo que se ha trabajado con investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona o con una red de investigadores liderada por, en este caso, Xavier Bonal y una red internacional que colabora con este investigador. Se ha realizado un diagnóstico específico de la situación de la segregación en las zonas y centros educativos. La experiencia de este equipo nos ha ayudado a comprender mejor muchos de los datos de los que ya disponíamos, porque tenemos un corpus importante en el Instituto de Evaluación, pero nos han aportado otra visión complementaria a lo que teníamos hasta ahora. Hitz egiten dugunean segregazioaz, importantea da ondo ulertzea zeri buruz ari garen, ze definizio anitzak egon daitezke, baina gure kasuan hitz egiten duguna da ikastetxeetan gertatzen den banaketa desberdina, eskola segregazioari buruz hitz egiten dugunean, ikasleen banaketa desberdina. Haien ezoagarri pertsonalengatik, ezoagarri ekonomiko, kultural edo sozialengatik,
eta baita ere jatorriaren arabera. Eta gehientzuenetan, banaketa hori ez dator bat, estatistikoki, hitz egiten badugu, kokatuta dauden eremuko biztanleriaren osaera sozioekonomikoarekin eta kulturalekin. Eta horrek, modu batean edo bestean, desberdintasun egoerak sortzen ditu eta aukera ezberdinak ekartzen ditu ikasle horientzat. Lo que sabemos es que numerosos estudios realizados en torno a esta cuestión ponen de manifiesto los efectos de la segregación en el ámbito escolar. Y entre el alumnado, por ejemplo, se dan menos oportunidades para impactar en su aprendizaje. Estos son estudios que se han hecho a nivel internacional. También se habla de un aumento del abandono escolar, si bien es cierto que en Euskadi en este ámbito estamos bien posicionados, si nos comparamos con otras comunidades autónomas o nos comparamos también con países de la OCDE, y esto se debe, nuestra hipótesis sería que en Euskadi se trabaja muchísimo lo que son los proyectos compensatorios, porque cuando hablamos de abordar estas desigualdades, hablamos de diferentes tipos de medidas y podemos hablar de medidas más correctoras, que es un poco la que vamos a explicar hoy, cómo vamos a abordar la matriculación, pero también se habla de medidas más compensatorias para la equidad. Y en Euskadi se ha hecho una apuesta importante en lo que respecta a estas medidas compensatorias, como explicaré más adelante. Una cosa muy importante, este tema, por supuesto, nos preocupa y nos debería preocupar a todos y a todas. Es un tema que nos lleva un poco a la reflexión de la participación de toda la comunidad educativa, ¿no? El rol de las familias, el rol de las direcciones de los centros, por supuesto, el papel que tiene que jugar la Administración, apostando por nuevas medidas, como la que vamos a explicar, pero sí tenemos que ser muy conscientes de que es un problema muy complejo. Es un problema muy complejo y no se puede explicar y no se puede resolver solamente desde una perspectiva educativa. Eso es algo que tenemos que tener muy presente. Estas concentraciones que se dan en el ámbito escolar responden a múltiples factores. Como bien sabemos, la estructuración sociourbana es uno de ellos, y de esto se ha hablado mucho, pero también a procesos más, digamos, sociológicos, ¿no? Y se ponen de manifiesto muchas veces en la hora de elegir centro escolar por las familias. En cualquier caso, sabemos que el equilibrio en la escolarización ayuda a mejorar la cohesión social. Eso es un poco el mensaje que queremos lanzar hoy aquí. Gaurkoan, transizio honetan egingo duguna da hitz egin zen neurri zuzentzaile, segregazioari aurre egiteko eraginkortasunez, zen neurri zuzentzaile jarriko ditugun martzan, atarako ditugun bi normatiba berriekin. Eta bat da, onarpen prozesua bera, matrikula arruntari dagokion onarpen prozesua, eta bestea da, matrikula biziaren prozedura. Azalduko dut labur, zeintzuk diren aldaketa nagusienak prozesu horietan. Gogoratu, helburua dela ikasleak modu orekatuan banatzearen aldeko apostu egitea. Haurrezkuntzan sartzen direnean, 2 urtetik aurrera. Aplikatuko dugu norma berri hau sarbidean. Sarbidean, 2 urteko gelan. Eta prozeduran dakartzan aldaketa nagusiak dira, bat, eskaintzaren plangintza orekatua. Una planificación de oficio equilibrada. Onarpen prozesuan, ikastetxe bakoitzean eskainiko dan plaza kopuruaren irizpide nagusia izango da, azpi eskaintza eta gain eskaintza saihestea, que no exista una planificación por encima de las necesidades de escolarización. Es decir, hacer una planificación equilibrada, asignando los asientos o las necesidades de asientos que hay en cada zona a escolarizar. Y esto es algo novedoso desde el punto de vista del proceso de matriculación. Bigarren aldaketa esanguratsuena da zonifikazioari dagokionez. Zonifikazioan ezagutzen duguna mapa eskolarrari buruz ari gara,
Ere hor doikuntzak egin ditugu, aurrezkuntza eta lehen hezkuntzarako bakarrik. Hau importantea da, aurrezkuntza eta lehen hezkuntzarako bakarrik. Ezarritako neurri horiek modu eraginkor batean bete ahal izateko. Adibidez, udalerri handietan, ez gabiz hiriburuetaz hitz egiten, udalerri handietan, hainbat eragin eremu izatetik, eragin eremu bakarra izatera pasatu da zonifikazioa. Cuando hablamos de zonificación, lo que hemos hecho son ajustes, porque el mapa escolar se revisa cada año y hay un proceso aquí muy importante desde el punto de vista de la participación de la comunidad educativa. Tenemos lo que conocemos como las comisiones de garantías, que también se regulan en esta normativa, donde participan diferentes agentes de la comunidad educativa, como bien pueden ser las familias, representaciones de las familias, sindicatos, ayuntamientos y asociaciones de directores, tanto de la pública como de la concertada. Y lo que hacen es validar este proceso de zonificación. Este proceso recientemente se ha trabajado en las comisiones de garantías y estamos en el proceso de alegaciones y se resolverá en enero. Para enero tiene que estar resuelto para que podamos hacer la planificación en cada zona correspondiente. Otra idea importante es la reserva de plazas. Este es un tema novedoso y es un tema que hemos trabajado con los expertos a los que he mencionado anteriormente. Plazen erreserbei buruz hitz egiten dugunean, esaten ari garena da, diru publikoekin sostengatutako ikaste guztiez, gorde beharko dutela hezkuntza sailak zehaztutako plaza kopurua. Zaurgarrientzat eta ikasle ez zaurgarrientzat. Importante ideia hau. Eta EPEA, edo noiz egingo da hau, izango da eskaerak jaso ondoren. Familien eskaerak egingo dituzte eta ondoren egingo dugu ariketa hori, esleipen hori. Zer bilatzen du neurri horrek? Bilatzen duena da aniztasunaren eta zaurgarritasunaren banaketa orekatua. Oso modu progresiboan egin behar den ariketa da, kontuan hartuta lehenengo aldiz implementatzen den neurria dela, eta horretarako, zaurgarritasun indize bat sortu egingo dugu edo esplizitatuko dugu. Y esto es lo que hablamos de el índice de vulnerabilidad. El índice de vulnerabilidad se calcula una vez de que sepamos cuáles son esos datos de alumnado vulnerable y no vulnerable. Y para ello, lo que las familias deben hacer es completar en el proceso de matriculación un cuestionario. Un cuestionario que viene validado desde hace años por el ISE IBEI. Hemos hecho algunas modificaciones para que se ajuste más a los datos que necesitamos recabar en este proceso, pero todas las familias tienen que completar ese cuestionario para poder hacer el proceso de matriculación. Entonces, a partir de esos datos, decidimos cuál es el índice de vulnerabilidad a aplicar en una zona determinada, lo que llamamos las zonas de influencia, y, por consiguiente, también qué índice de vulnerabilidad le vamos a dar a cada centro, que va a ser el mismo prácticamente, pero cada uno se tendrá que adaptar en función de su punto de partida. Bildutako informazioa oso importantea da, benetan modu eraginkor batean aplikatzeko politika hau guztia. Orduan, esan dudan moduan, hitz egiten ari gara eskaintza orekatuaz, planifikazio orekatuaz, zonifikazioan egin behar diren ajustetaz, plazen erreserbetaz, eta badago beste elementu importante bat, baremazioa begira aplikatuko dana. Eta da, hurbiltasuneko eskolatzea, la escolarización de cercanía. Y esto está en los baremos que ya están publicados en el decreto, pero que es importante trabajarlos también con las familias. Badago ideia bat oso importantea dana. Eta da, familiek, ikastetxeak hautatzeko ez dute mugarik izango. Nahi dutena aukeratu dezakete. Eta gero, atarako da argazki horretatik, hezkuntza sailak egingo du egin beharreko ariketa. Ze aldaketa egon daiteke aurreko ikasturtetatik ona.
Azkenengo ikasturteetan, baremazioa ikastetxe gutxietan egin dugu ikaspostu gehiago planifikatu direlako. Kasu honetan, nola ajustatu egiten dugu argazkia orekatze hori bermatzeko, gerta daitekena eta gertatuko dana, portzentai handi batean, oraindik ez daukagu aurreikusita ze portzentaje izango da, baina esanguratsua izango dela, bai badakigu, baremazioak egin beharko direla. Eta hor sartzen dira jokoan irizpide berri guztiak. Estaba comentando que una de las medidas más importantes o los criterios más importantes es en la baremación la importancia o la puntuación que se le va a dar a la escolarización de cercanía. Los estudios nos lo dicen, que es importante para hacer frente poco a poco a la segregación. A la hora de delimitar las zonas de influencia, las familias van a poder elegir cuantos centros quieran y, de hecho, les animamos a que lo hagan así. Pueden elegir centros dentro de su zona de influencia, que es lo que vamos a, digamos, predicar, pero también fuera de esa zona de influencia. ¿Qué es lo importante aquí? Que, bueno, que podamos equilibrar, porque es muy importante tener en cuenta que seguimos apostando porque las familias puedan elegir el centro que se adecue o el proyecto que se adecue más a sus deseos, para que nos entendamos. Pero lo que estamos haciendo es aplicando una política de matriculación más controlada, que los estudios dicen que es necesario compaginar con la libre elección de centro por parte de las familias. Entonces, todas estas políticas son políticas progresivas, son políticas que requieren muchísima sensibilización a nivel social. Es importante también señalar que llevamos tiempo trabajando con la comunidad educativa. Estamos trabajando también con Eusko Ikaskuntza en un proceso de sensibilización con la comunidad educativa. Hemos hecho ya 3 sesiones monográficas, tenemos previstas más sesiones durante este curso escolar. También es importante señalar que hemos trabajado también con ayuntamientos en pilotajes, por ejemplo, en lo que sería cómo abordar la escolarización del alumnado que llega a lo largo del curso, y ahora voy a entrar en la segunda normativa brevemente, que es la matrícula viva. Ikasleak behin matrikula prozesua bukatzen danean, daukagu beste prozesu bat, arautzen duena nola eskolarizatu behar diren egun batetik bestera datozkigun ikasleak, gure sistemara datozkigun ikasleak. Helburua litzateke, printzipio eta irizpide berdintzuekin egitea escolarizazio hori. Tenemos las comisiones de escolarización que hacen un gran trabajo, pero que ahora se tienen que formar y tienen que seguir trabajando de manera coherente para aplicar la nueva normativa. ¿Por qué? Porque uno de los criterios más importantes en la escolarización tardía será precisamente cómo abordar esa vulnerabilidad y cómo seguir equilibrando esa política que hemos implementado en el proceso de matrícula ordinaria. Hau, apurka-apurka integratu behar den ikuspegi bada, bai ikastetxeetan, kontuan hartu hemen ere zuzendariek badaukatela zerresana, eta aipatu nahiko nuke, normatiba guztia, azaldu zitzaiela aurreko astean gure ikastetxe guztietako zuzendaritza taldei. Bilera luzeak eta emankorrak izan ziren, eta azpimarratu behar dut, orokorrean ongi etorria den politika bat dela guztientzat. Erantzunkidetasunez erantzun behar dugulako, naiz eta ulertuko duzuen moduan, olako berrikuntza estruktural batek sortzen ditu, logikoa den moduan, egon ezin minimo bat, nola gauzatuko dan, ze inpaktu izango duen gure ikastetxetan, eta bar, eta bar. Estaba comentando que estas medidas fueron explicadas la semana pasada a todas las direcciones de los centros, tanto de la Administración como los concertados. En general ha sido muy bien acogida porque existe esa, digamos, intención de responder de una manera más equitativa y de trabajar de una manera corresponsable en abordar la segregación en Euskadi, pero obviamente hay que entender que todas estas medidas o cambios estructurales generan siempre cierta incertidumbre, porque cada centro, cada equipo directivo tiene que prever cómo va a impactar esto en sus procesos de matriculación. También señalar
que desde el Instituto de Evaluación tenemos una previsión de cuál sería la afectación de esta política en cada centro educativo, que se compartirá con todos los centros educativos de manera individualizada, pero que la foto importante es la que se hace una vez se reciben todas las solicitudes en los centros educativos, que es la foto real una vez analizados los cuestionarios. Eta bukatzeko, bai gustatuko litzaidake azaltzea, gure ikastetxeetan, bai, kasu honetan erkidegoko ikastetxeetan, urte asko daramatzagula neurri konpensatorioak ematen gure ikastetxeei, bai? Eta adituek esaten dutena, hain zuzen da, ez dela nahikoa, bai, neurri konpentsatzaile horiekin, nahiz eta oso importanteak izan. Apostu sendo bat egin da Euskadin, adibidez, proiektu estrategikoak egiteko, konplexutasun altuko ikastetxeetan, bai, eta momentu honetan ari gara eraldatzen proiektua egiten 60 ikastetxeekin, orduan haiei baliabide gehigarriak esleitzen zaizkie, behar dituztelako, bai? Edo adibidez, danok ezagutzen dugun EUSLE programa, alegia, baliabide espezifikoak eta profil jakin batzuk bidaltzea, etorkin berrien jasotzen dituzten ikastetxeetan. Eta bar, zerrenda luze bat daukagu. Hoiek importantea dira, las medidas compensatorias son muy importantes, abordar con políticas de compensación para la equidad, llevamos mucho tiempo, pero es momento de empezar con políticas más de corrección, que se llaman correctoras, para abordar esta escolarización desequilibrada. Y esto es lo que intentamos o vamos a poner en práctica a partir de febrero en el proceso de matriculación. Bukatzeko, bai, azpimarratuko nuke, erronka soziala handia dela guztiontzat, bai, guztio daukagu erantzunkizun bat ariketa honetan erkidegoan, bai, asko aldatu da gure gizartea, gehiago aldatuko da etorkizunean, eta gure ikastetxeak prestatu egin behar ditugu aniztasunari, kulturartekotasunari aurre egiteko, bai? Eta neurri hauek erronka horren barruan kokatzen ditugu. Normatiba berri hau, esan dudan moduan, espiritu horrekin garatu dugu, eta espero dugu epe erdian, epe luzean, oreka handiagoa ekartzea gure sistema osoan. Eta benetan pentsatzen dugu gure gizarterako eta kohesio sozialerako lorpen bat izango dela. Mila esker guztioi eta pasatuko gara bazuen galderetara. Eskerrik asko. Pasatuko diote Eugeniori hitza, berak labur azaltzeko nola aurrekusten dugun hori egitea edo nola egiten ari garen. Egunon, guztioi. Zure galderari erantzunez, nahizu konparatu nola egiten zen orain arte eta prozedura berria? Orain arte egiten zena nola bai zen planifikatzen zen eta eskaintzen zen ahal zen guztia. Alegia ikastetxe publikoetan daukaten tamainaren arabera eta itunpekoetan itunaren arabera, baina ituntako taldeen ratioaren arabera. Orduan, aukera zuzkaten edo posible zuzkaten plaza guztiak, bai publikoetan, bai itunpekoetan. Gehienetan ezin denak betetzen, batez ere azken 8 urtetan oso ikastetxe gutxitan barematu eginda, orduan beti geratzen ziren ikaspostu libreak. Hainbat tokitan ikaspostu libre asko garatzen ziren, orduan gain eskaintza hori oso handia zen eragin eremu batzutan.
Orain egin duguna izan da, eragin eremuen tamaina aldatu egin da, pixkate handiagotu egin dira aipatu dugun oreka hori bilatu ahal izateko. Hau da, eragin soziologiko handiago bate hartzeko, eta egingo dira bi fase eskaintzan, behin-behineko fase bat non aipatu dudan prozedura egingo da, eta hori izango da berme batzordetan azalduko den eskaintza, eta behin eskaerak aurkeztuta, eskaeren epea da otsailaren 13tik 24, behin denak aurkeztu egin direnean, jakingo dugu zenbat eskaera justu dauden eremu guztietan, eragin eremu guztietan. Orduan, itxiko dugu eskaintza hori eskaera horrekin. Hau da, eragin eremu batean 300 eskaera baldin badaude, matrikula eskaera baldin badaude, orduan eskainiko dira 300 ikaspostu. Hori izango da doikuntza. Eta holan itxiko zaio ikastetxe bakoitzari daukan eskaera kopurua. Horrek esan nahi du, prozedura honetan ez dela egongo gain eskaintzarik, eta azpi eskaintzerin ere ez noski. Eskola batzuen iraunkortasuna arriskuan egotea? Inondik inora, ze horrek bermatzen du hain zuzen ere, dene jasoko dutela kopuru hori. Ze hortik aurrera hasiko da baremazioa, plazen erreserba sartzen da hor jokuan, eta denek tendentzia hori eragin eremuaren zaurgarritasun tasari hurbiltzeko tendentzia hori. Hortik hasiko da erreserba. Batzuk egin beharko dute 10% erreserba, beste batzuk 8% erreserba, beste batzuk 5% erreserba. Eta zuk zure eskaintza horretan hurbildu behar bazara 5%-era eragin eremuko zaurgarritasun tasa hortara edo indize hortara, orduan zuk jasoko dituzu ikasle zaurgarriak edo beste ikastetxe batzutatik. Orduan, ikastetxeen arteko mugimendua sortuko da. Baina, demagunen eragin eremu batean eskola asko daudela, igual kanpo beste eragin eremu batzuetatik jasotzen dituztenak ikasleak. Eskaintza hori planifikatuta eta matrikulazio eskaera kopurura egokitzen baldin bada, gerta daiteke, demagun azpiegitura partetik 1000 ikaslerentzako lekua egotea eskola guztiak batuta, eta 300 edo 500 Eskaera. Egotea. Ez da egon horrelako eszenariorik edo ez? Ez dut aurreikusten. Kontuan hartu azkenean guk aurreikusten ditugu, badakizkigu gutxi gora beran erroldan zenbat aukera egon daitezkeen. Orduan ez dugu aurreikusten inongo aldaketa esponentzialik elkar ulertzeko. Honek ekartzen dagoena da ordenatzeariketa bat, orain arte Eugeniok azaldu daben moduan, gaine eskaintza hori, hau da, ez egon mugarik, eta momentu honetan egin duguna da aurreikuspen bat egin, zenbat eserleku behar diren zonalde batean, horiek planifikatuko dira, eta hortarako jasoko ditugun eskaeretatik abiatuko gara. Orduan ez dauka inongo inpaktorik, kasu honetan esaten duzu moduan ikastetxe bateko errealidadean. Inpaktua etorriko da, momentu jakin batzuetan barematu egin behar dela, eta baremazio horretan gerta daitekena da, orain arte ez bezala, naiz eta kontuan hartu ikastetxe batzuetan baremazioa beti egon izan dela, ikasturtero egoten dira ikastetxe batzuetan baremazioak. Baina, hor badaukagu, badakigu egoera demografikoagatik, tokia dagoela, ez da? Baina, etorriko dan aldaketa, izango da, ikasle batzuek, tokirik ez dagoelako, tokia utzi behar dugulako beste ikasle batzuentzat, mugitu beharko direla, baina gure aurreikuspenean bermatuta egon beharko litzateke tokia egoteko zonalde horretan familia ikasle guztientzat.
Silvia, le voy a pasar la palabra a Eduardo, porque Eduardo hemos estado trabajando en un equipo, digamos, tractor, pero estos Zooms ya relacionados, ¿no?, con el diagnóstico específico, Eduardo ha estado trabajando mano a mano con ese equipo, Eduardo y gente del ICEIB. Entonces, así, grosso modo, Eduardo, 4 ideas que nos puedas dar respecto al diagnóstico, ¿vale? Sí, kaixo egunon guztioi. El trabajo que lo hemos hecho con ellos, hemos cogido distintas variables de vulnerabilidad, concretamente el alumnado extranjero, las necesidades educativas específicas de apoyo educativo, el alumnado becario y el nivel socioeconómico más bajo. Y eso lo hemos analizado en las distintas etapas, en educación infantil, en educación primaria y en educación secundaria. Así, y lo hemos también analizado en cada uno de los territorios, tanto en Vizcaya, en Guipúzcoa como en Álava. Y así, en grosso modo, la situación más complicada la tenemos con el alumnado extranjero, donde realmente hay una situación de segregación más amplia que en los otros. Con el alumnado socioeconómico, de nivel socioeconómico más bajo, también la distribución no es muy equitativa, es decir, también tenemos que hacer algo. Sin embargo, con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, yo creo que por efecto de muchos años de trabajar, de recoger la diversidad de este alumnado en los distintos centros, está mucho más equilibrado. Y entre los territorios, así por marcar un poquito, puede haber un poquito más de situación que tendremos que trabajar más en Álava. Luego viene Vizcaya, perdón, muy similar a Álava, y luego vendría Guipúzcoa, que es quizá la que menos movimiento tendríamos que hacer para que haya un equilibrio. Así, a grosso modo y como resumen. Vale. Sí, bueno, decía sobre el futuro de nuestra previsión. Vamos a empezar desde abajo, desde 2 años. Entonces, el inicio, yo creo que este año va a ser un momento de ver cómo van a ir los datos. Nuestra previsión es que la gran mayoría de los centros no tengan muchos problemas. Sí es cierto que en algunos centros pues habrá que hacer un esfuerzo, habrá que mirar a ver cómo se puede facilitar el acceso de alumnado más vulnerable a esos centros. O al revés, en algunos centros que concentran mucho alumnado vulnerable, cómo se puede hacer, cómo facilitar el acceso al alumnado no vulnerable. Pero bueno, vamos a darle tiempo y yo confío en que no haya muchos problemas, pero no me atrevo a poner la mano en el fuego. Igual, por añadir a lo que está diciendo Eduardo, que es muy importante, y no es un tema que está validado y estudiado a nivel internacional. Cuando hablamos de medidas, las medidas correctoras son necesarias, eso sine qua non, son necesarias y así nos lo han hecho entender, ¿no?, este equipo de investigadores, pero las medidas en las que cada centro educativo tiene que adecuar su proyecto educativo para atender a un alumnado, para que nos entendamos, con un perfil diferente, es decir, que si hasta ahora algunos centros tenían proyectos educativos más homogéneos, digamos, lo que es importante es que empecemos a trabajar planes interculturales, que empecemos a trabajar en la formación del profesorado de cómo tenemos que acoger a este tipo de familias, cómo tenemos que trabajar la interculturalidad en los centros educativos, y esto es algo que ya estamos trabajando desde el departamento y que somos conocedores de que muchos centros del sistema, tanto públicos como concertados, porque no es un tema solamente de pública y concertada en este caso, ya lo están trabajando y están haciendo una previsión al respecto. Nahi dut hau euskaraz esan, oso ideia importantea da. Oraintze aipatu ditugun neurri zuzentzaileak beharrezkoak dira. Bai, implementatzen hasiko gara gure erkidegoan hurrengo matrikulazio prozesuan, baina jakin badakigu beharrezkoak dira. Baina ez dira nahikoak. Jarraitu behar dugu eragiten eta jarraitu badugu sentsibilizatzen ikastetxeetan ikasle zaurgarriei, etorkinei, alegia, profil anitz horiei erantzuteko proiektuak aldatu, egokitu egin behar direla. Eta ikastetxe batzuetan lantzen ari dira, jada politika hau edo ikuspegi hau. Eta gure partetik
hezkuntza sailetik laguntza eskaini beharko diegu hori guztia egin ahal izateko. Eta hemendik aurrera aurreikusitako politika guztiak, alegia berrikuntza politikak hortik bideratu beharko ditugu edo lehenetzi beharko ditugu gutxienez. Bai? También un poquito siguiendo el modelo catalán, he podido leer estos días que en un año en Cataluña han conseguido disminuir el porcentaje de segregación escolar en un 10%. No sé si es un poco, no sé qué objetivo prevéis o qué estimación prevéis para una vez pasado un año, ¿no?, desde la aplicación de la normativa. La previsión que hacemos es empezar a andar, empezar a aplicar esta política y, por supuesto, sí que tenemos la intención de hacer una monitorización o evaluación de todo este proceso desde el ISE-IBEI. Es otra de las medidas que tenemos acordadas en el acuerdo educativo. Tenemos una actuación específica que se refiere a monitorizar la equidad, cómo abordamos la equidad en nuestro sistema. Y, de hecho, pues bueno, ya tenemos la previsión de que todo esto lo tenemos que medir y ajustar y seguir trabajando y poco a poco ir implementando en otras etapas. Pero esa es la previsión que tenemos. Bueno, sí, yo quería preguntar también porque habéis comentado, habéis animado a las familias a la hora de hacer las solicitudes a poner el mayor número de centros posibles, ¿no? ¿Eso quiere decir que puede haber casos en los que la libertad de elección de centro no esté garantizada y sea la administración la que vaya a decidir por las familias? No sé si podéis un poco explicarnos eso. Bueno, a priori, ese derecho se tiene que cumplir, a priori. Pero cuando hablamos de políticas de matrícula controlada, estamos hablando de que habrá casos, como hasta ahora ha ocurrido, que cuando se aplica una baremación en un centro educativo y no hay plazas, digamos, ordinarias, pues han tenido que elegir o han tenido que trasladar la escolarización de sus hijos e hijas a una segunda opción. Pues aquí pasa lo mismo, simplemente que el foco lo estamos poniendo en las plazas de alumnado vulnerable. Entonces, yo sí que pienso que las familias, al igual que las direcciones de los centros, empezarán a sensibilizarse, porque al final eso es un bien común, esto es una estrategia común de país y una de las actuaciones que tenemos prevista es realmente llegar a ese pacto contra la segregación y para eso tenemos que trabajar muchísimo, incluidos los medios de comunicación, también lo tengo que decir, porque esto es una responsabilidad de todos y de todas, ¿no? Hacer campaña por tener un sistema escolar más equitativo, más equilibrado, donde haya más equilibrio entre la tipología del alumnado, creo que es algo que nos compete a todos y a todas. Y desde ese punto de vista yo creo que las familias también entrarán en esta visión. Horrekin jarraituta, euskaraz pixkat esplikatzea gustatuko litzaidake, eta bestetik ere bai, hurbiltasuneko eskolatzearen puntu horretan, hemen jartzen du, hurbilen dagoen ikastetxea publikoa zein itunpekoa, beraz, exigentzia maila berbera izango litzateke? Jakina, eta hor dago baita ere familien aukeratzeko eskubidearena, ezta? Azken finean, guk bai bermatu behar duguna, eta hori bai zonifikazioan bermatuta dago, zonalde guztietan ikastetxe publiko bat minimo, segiago daude, egon badagoela. Eta hori bermatuta dago, behintzat egin dugun aurreikuspenean, zonifikazioan. Zonalde guztietan berriz ez dago itunpeko ikastetxerik, hori ere esan behar dugu. Baina, bueno, gure politikan argi daukagu guztietan egon behar dela ikastetxe publiko bat. Baina gero bestetik daukagu eskubidearen gaia. ¿Los centros cuándo van a conocer el índice de vulnerabilidad que les corresponde? Lo digo porque la matrícula empieza el 13 de febrero y bueno, estamos ahí, ¿no? Queda poco tiempo, ¿no? Parece que queda poco tiempo. Pues en breve, porque estamos terminando de cerrar la foto y en breve cada centro conocerá cuál es su previsión. Es decir, estamos hablando de una foto orientativa, porque esta foto, realmente la foto finish, digamos, la conocerán una vez tengamos el proceso de matriculación con las solicitudes y la foto ejecutada. Esaten ari nintzena da, ikastetxeetan jasoko dutela, epe laburrean, hurrengo astean ez bada, ikusiko dugu, ze ariketa nahiko teknikoa da, baina bukatzen ari garen ariketa da. Jasoko dute orientazio bat, nolabait esateko,
aurreikuspen bat egin dezaten, nolako esfortzua egin behar duten, ez, mugimendu horretan. Eta benetako argazkia izango da gero matrikulazio prozesua eta esleipena burutzen danean, hori importantea da. Hala ere, kontuan hartu behar dugu, 13 urte daramatzagula Euskadin ebaluazio diagnostikoak egiten, eta 2018tik hona ikastetxe askoia nolabait argazki bat ezagutzen dutela, eta da beraien konplexutasunaren indizearena, ezta? Orduan, jakin badakigu gutxi gora bera ikastetxe bakoitzan zein den errealitatea, baina, aurreikuspen bada, importantea da gero argazki hori nola, benetan nola gauzatzen den gurasoek egiten duten aukeraketa horren baitan. Las plazas vacantes se tienen que guardar a lo largo del curso y precisamente esta medida es muy importante para entender la política que también queremos implementar con la escolarización tardía, es decir, con la matrícula viva. Esaten nahi naizena da, plaza bakante horiek, geratzen badira plaza bakanteak zabalgarritasun ikaslei dagokionez, horiek gorde egin beharko dituzte ikasturtean zehar etorriko diren ikaslei sarbidea emateko. Eta hau oso neurri importantea da, hain zuzen, oreka hori mantentzeko momentu oro. Sí, estaba comentando que si bien estamos explicando que ponemos en marcha 2 nuevas normativas, ¿no? Con 2 órdenes. Hasta ahora la política de matrícula ordinaria era una orden y lo que era la matriculación tardía o la matrícula viva se resolvía mediante una resolución. En este caso son 2 órdenes que se van a publicar en paralelo. Y es muy importante que se rijan por los mismos principios y criterios, porque si no, no estaríamos haciendo o no estaríamos siendo coherentes en la política de desagregación. Entonces, en ese sentido, esas vacantes, posibles vacantes que queden en los centros educativos, se tienen que guardar a lo largo del curso para dar cabida a la escolarización a lo largo del curso. Eso es muy importante. Bai, Eugenio, azaldu labur, mesedez. Uler dezasun, lehen orain arteko planifikazioan eragin eremuak lotzen ziren ikastetxe bakoitzari. Ikastetxe bakoitzak bazeukan bere eragin eremu propioa. Normalean, ikastetxe publikoen eragin eremua handiagoa zen itunpekoena baino. Orain hori zuzendu egiten da, eta eragin eremua da, eragin eremu geografikoa da, hau da, Irunen eragin eremu bakarra da, baina hori zuzentzen da baremoaren puntuazioarekin. Hau da, gu badauzkagu geolokalizatuta Euskadiko etxe atari guztiak, eta badakigu, orduan, zenbateko distantzia dagoen etxe bakoitzetik ikastetxe guztietara. Orduan, segun ze ikastetxe eskatzen duzun, ikastetxerik hurbilena, publiko ditunpekoa dauzka 7 puntu, eta eragin eremuko besteak 5. Horrekin, lehen ez egoen aukera hori, lehen ezin genuen neurtu eskatzaileen distantzia hori, baina orain dena daukagu geolokalizatuta ikastetxeak eta etxeatari guztiak, hori egin dugu Euskadiren bitartez, hartzen dugun referentziak dira hauteskunde distrito horiek eta sektoreak,
eta horri esker neurtzen ditugu, erraz daukagu neurtzeko, eskaerarekin batera denek jartzen duten helbidea, neurtzen dugu zein den zure zentrorik hurbilena, eta puntuazio horrekin egiten duzu lehengo eragin eremuen eragina daukazu horren bitartez. Markatu zehazteko, beraz, hiriburuak enduta, udalerri guztiak izango lirateke, eragin eremu bat. Gutxi gora bera, bai. Ze gero, ertainetan eta handietan hiriburuak izan ezik erraza da. Baina gero daukagu Araban oso sakabanak eta handia. Eta gauza bat dira udalerri batek eukitzake nukleo pilo bat. Araban Gasteizek esate bat dauzka 30 edo 30 piko, eta horietako batzuk daude beste udalerri batetik hurbilago Gasteizetik baino. Orduan, gehienetan bai, baina gerta daiteke udalerri batek, bere herri gehienak eragin eremu batean daude, baina nukleoren bat egon daiteke beste eragin eremu batean. Salbuespenak badaude. Beste ideia importante bat honi lotuta lehen esan dudana, bai? Hemen badago berme batzorde bat, hau da, ariketa hau egiten da validazio importantearekin, eta da hezkuntza komunitatea. Hemen dauzkagu betaurreko asko, ea hau nola egin da, ze irizpiden baitan, delegaritzetan dauden lantaldeetatik eramaten da prozesua, baina prozesu honek eskatzen dau, hainbat bilera egitea, berme batzorde horretan, guztiok adostea, eta azkenean hartzen da erabaki bat, hau da hoberena, hain zuzen, gure ikasturte honetako matrikulazioa ahalik eta ekitatiboen izateko. Eta aurten egindan ariketa, oso ariketa didaktikoa izan da berme batzordetan, bilerak egon dira hain zuzen azaltzeko politika guztia, oraindik ere beste bilera bat egongo da urtarrilean, eta formazioa era eskatzen du, guztiok ulertu behar dugu zer aplikatzen ari garen eta zergaitik aplikatzen den politika hau. Orduan hor badago nolabaiteko parte hartze bat, importantea dalako hain zuzen guztionen iritzia jasotzea. Familiak, sindikatuak ere parte hartzen dute, eta eskolak, zuzendaritza taldeak, eta zuzendaritza taldeak izaten dugunean, klaustro osoa jakin behar du zertan ari garen. Orduan, honek gehitu egiten dio nolabaiteko sinesgarritasuna eta konpromisoa politika berri honi. Edu, azaldu labur. La diferencia entre Guipúzcoa, Vizcaya y Álava probablemente sea por la dispersión de las poblaciones. Y en Álava, concretamente, además, es una entrada muy grande de alumnado extranjero, entonces posiblemente por eso tenga un efecto. Luego sabéis que hay mucho movimiento de alumnado extranjero por la nacional, por la 1, que por todos los distintos sudalas que están ahí en torno a esa nacional se van moviendo. Entonces, posiblemente tenga que ver con eso. Y luego, en cuanto a la segunda pregunta, que es el cuestionario. Sí, el cuestionario fundamentalmente son 5 preguntas, son sencillas, no se pregunta por la renta. De hecho, hemos hecho un pilotaje, el año pasado hicimos un pilotaje con los que se habían matriculado ya de 2 años. Una vez acabó la matrícula, así como este año es obligatorio para acabar la matrícula, ahí después se mandó a todas las familias que se habían matriculado que libremente pudieran completar el cuestionario para poder ver qué pasa. Y ahí sí se metió una pregunta explícitamente sobre renta, porque es un tema que nos preocupaba. Aquí no estamos muy acostumbrados a preguntar sobre la renta y queríamos ver cómo funcionaba. Y entonces vimos, por un lado, que había pocas no respuestas. Es decir, así como este año todas las respuestas son obligatorias, en aquel momento en el pilotaje nos interesaba ver cómo respondía. Y realmente hubo muy poquitas no respuestas, pero tampoco aportaba tanto. Entonces nos parecía que iba a crear más polémica que aportar información. Entonces por eso no la vamos a meter. Vale, nada.
Bueno, honekin bukatuko nuke gaurkoa, eta, eskerrik asko zuen arretagatik, ikusten duzue oso gai teknikoa dela, baina, hezkuntza sailetik, erantzunkizunez eta ilusioz, martxan jartzen dugun norma berri bada, eta, guztion konplizidadea importante izango da etorkizunera begira. Mila esker guztioi.